poder de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, esta noche por la vida de cada hermano que se ha hecho presente. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener un lugar donde venir, Señor, donde adorarte, donde glorificarte. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que por motivos de salud y otras situaciones, Señor, no habían podido venir, pero que ahora ya están con nosotros, Señor, nuevamente para seguirte sirviendo, adorando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los servidores de esta iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en estos días, Señor, y gracias por ese proyecto de la energía eléctrica, que es una realidad ahora, Señor. Ahora te pedimos que bendigas, Señor, todo el proceso que va a llevar la instalación, Señor, y todo lo que se va a invertir. Pero en este momento, Señor, oramos para que nos hables por medio de tu palabra, la Biblia, y que si algún hermano viniera en camino, Señor, tú lo traigas con bien hasta este lugar. Gracias, Señor, porque este culto, Señor, se desarrolla para tu honra y para tu gloria. Y gracias por todos aquellos que intervienen, Señor, en la organización de este servicio para usted, papito lindo. Ábrenos pues el corazón, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Dámele un poquito más de volumen a todo, por favor. Bueno, estamos en el libro de los Hechos. Nuestro hermano nos visita por primera vez. Me comentaba un hermano. Bienvenido, hermano. Que la pase bien aquí su familia. La iglesia le dice: esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Le regalamos un fuerte aplauso. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Me comentaban que ayer pasó por aquí, ¿verdad? Y teníamos un servicio en línea. Sí, ayer, ¿verdad? Pero qué bueno que haya sido acompañarnos este día. Continuamos, hermanos, con el estudio del libro Los Hechos, un libro que tiene que ser de inspiración para la iglesia, ya que lo que está establecido en el libro Los Hechos, hermanos, tiene que ver con el inicio de la iglesia como tal. Tiene que ver con los orígenes de la iglesia. Y créame, hermano, que si la iglesia de hoy en día tuviera el fuego de Dios con el que inició esta iglesia la iglesia primitiva, muchas cosas maravillosas acontecieran como la que aconteció en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermanos, experimentó milagros, prodigios, cosas maravillosas. Y pareciera que la iglesia primitiva o la iglesia naciente era una iglesia totalmente diferente a la iglesia que hoy tenemos. O sea, a lo que me refiero es que como que esta iglesia hubiese tenido otro Dios, esta iglesia hubiera tenido otro Cristo al que la iglesia de hoy en día tiene. Pero créanme, hermanos, que no es así. El mismo Cristo, el mismo Dios que adoraba la iglesia primitiva, es el mismo Dios que adoramos ahora. Quizás con la variación que la intensidad, la entrega y el compromiso que tenía la iglesia primitiva era totalmente diferente al compromiso que tiene la iglesia de hoy en día, hermano. Porque lamentablemente, hermanos, la iglesia de hoy en día carece de una situación muy, pero muy importante, que es el compromiso con Dios. Y muchos creen que el compromiso es con el pastor, el compromiso es con una denominación, el compromiso es con un hombre, y no es así, hermano. Si tuviésemos ese compromiso que tenía la iglesia primitiva para con Dios, hermanos, las cosas serían diferentes. Y esto ayudaría, hermanos, a que la iglesia pudiese permanecer más unida, que la iglesia pudiese permanecer, hermanos, con un mayor compromiso y trabajo para con la obra. Pero pues lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día se ha perdido ese amor y ese compromiso por la obra de nuestro Dios. Tanto así, hermanos, que ante la predicación del Evangelio, muchos se convertían, muchos hermanos escuchaban un mensaje de los apóstoles o de aquellas personas que Dios levantaba y la gente se convertía. Pero hoy en día, hermanos, ya no nos creen a nosotros los cristianos. Y no nos creen porque lamentablemente hemos dado un mal testimonio. No hemos mostrado un nuevo nacimiento verdadero. Me decía un amigo que está en Estados Unidos: mira, pastor, me dice, qué
¿qué cuesta poner una iglesia en El Salvador? Me dice. ¿Cuánto dinero se invierte? ¿Cuánto se le paga a los pastores? Y yo le digo a él, mira, le digo yo, no es tanto el dinero, le digo. No es tanto alquilar un local, no es tanto aperturar una casa de oración, no es tanto eso, le decía, sino que es el compromiso. Hoy a la iglesia cristiana evangélica no se le cree. A nosotros los pastores no nos creen, hermano. Y yo me incluyo dentro de ese grupo de pastores que ya no nos creen. Hemos perdido credibilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la obra de nuestro Dios. Hemos perdido credibilidad al momento de predicar. Ya la gente considera que lo hacemos por negocio, que lo hacemos por sobrevivir. Yo tenía un amigo que fue alumno mío en un seminario de teología, y un día, hermanos, platicando con un amigo, otro amigo de él, me decía, no, mira, yo quiero ser pastor, porque uno es pastor, si abre una iglesia, con lo que recoge, uno ya puede sobrevivir, ya logra pagar el local, logra pagar lo que se ocupa para el local, la energía eléctrica, el alquiler, todo. Y ya con lo que queda uno sobrevive. Y este muchacho vio la obra de Dios como una fuente de ganancia, como un lugar donde podía enriquecerse y sobrevivir ante las necesidades de la vida. Entonces, ¿usted piensa que con ese pensamiento a la iglesia le van a creer? ¿A nosotros los pastores nos van a creer? Al creyente que solo viene a la iglesia cuando quiere, que solo viene cuando tiene tiempo libre o cuando está pasando por una crisis, pero que en los lugares donde vivimos no nos creen, hermano. Los lugares donde nos desenvolvemos nos tienen como impíos, y la gente nos dice, ¿verdad? Y si tu pastor supiera lo que sos. Entonces, todas estas situaciones, que es con lo que estoy introduciendo el sermón de esta noche, llevan a que la iglesia, hermanos, como tal, el creyente como tal, ya no se le crea. Y obviamente esto lleva como consecuencia que nosotros como iglesia no veamos las maravillas que los creyentes al principio vieron, hermano. Tanto así que dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Obviamente, hermanos, hay mucho que explicar sobre ese tema, porque tampoco me voy a poner místico. Por ejemplo, también con el apóstol Pablo, dice que la gente se llevaba los paños de él. ¿Y qué hacían con los paños la gente, hermano? Se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. En una ocasión, cuando Pablo se dirigía hacia Roma, el barco donde él iba, junto con los presos, ese barco naufragó, fue a detenerse a una isla, el barco se estrelló, y al llegar a esa isla, hermanos, dice la historia bíblica que en aquella isla una serpiente mordió a Pablo, y todos los del lugar se asustaron y dijeron que se iba a morir, porque la serpiente que había mordido a Pablo era una serpiente venenosa. Pero notaron que cuando aquella serpiente mordió al apóstol Pablo, no le sucedió nada. También vemos el caso de aquel hombre que en la entrada del templo, en un pórtico, en una de las entradas que daba hacia el lugar donde los gentiles iban, llamado La Hermosa, dice que conduciéndose Pedro y Juan a la oración, encontraron a un muchacho, y este muchacho pedía, era el lugar donde él pedía y padecía enfermedad. Pero cuando este muchacho se dirige a Pedro y le pide dinero, Pedro le contesta, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Y aquel hombre se levantó. Entonces, todas esas cosas que no las vemos nosotros, hermano. Usted ora por un enfermo y se le muere. ¿A cuánto les ha pasado eso? No, ni para eso tenemos gracia, ¿verdad? Ahora lo que nos toca es que, bueno, ni siquiera la gente nos pide oración, pero porque no nos cree. Ahora, ¿cuál es la raíz de toda esta situación? La falta de compromiso del creyente para con Dios. Pero obviamente cuando hablamos de esa falta de compromiso del creyente para con Dios, nos estamos refiriendo a que el creyente de hoy en día no tiene compromiso, hermanos, con la palabra de Dios. Y pareciera que lo que escuchamos en un púlpito nos entra por un oído
y nos sale por otro. Y algunos ni siquiera nos entra, sino que ahí rebota. Vea si el de la paz no anda tapones, hermano. Porque hoy ni siquiera entra la palabra, sino que no dejamos que ella ministre en nuestra vida. Ahora, con esto lo que estoy diciendo, hermano, son dos cosas. Primero, para poder ver las mismas manifestaciones que pudieron ver los creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, tener compromiso para con Dios. Dígale que está la par suya, comprometerte más con Dios, dígale. Y lo segundo, hermano, es que el creyente tiene que comprometerse más con la palabra de Dios. Y aquí vuelvo y repito, su compromiso no es conmigo, su compromiso no es con el rótulo de la denominación que representamos. Nuestro compromiso solamente es con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestro compromiso es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, hermano, vemos, ¿verdad?, a través del testimonio que vamos leyendo, el cual relató Lucas, cómo el poder de Dios se manifestaba y cómo la gente creía a la predicación del evangelio por medio de aquellos que Dios utilizó. Ahora, la última semana que estudiamos el libro de los Hechos, estábamos hablando acerca de lo que la palabra de Dios tiene que causar en nuestras vidas. ¿Quién se recuerda de eso, hermano? Lo primero, hermanos, que decíamos en cuanto a lo que la palabra de Dios tiene que causar en nuestras vidas, hermano, es que una de las cosas más importantes acerca de lo que debe causar la palabra de Dios en nuestras vidas es un profundo deseo de arrepentimiento. Ahora sí pregunto, ¿quién se acuerda, hermano, de ese tema que estábamos desarrollando? ¿O quién lo apuntó? Y de eso estuvimos hablando, de cómo a la predicación de Felipe, aquel hombre que fue elegido como diácono, pero que el Señor lo utilizó más allá de lo que había sido elegido o para lo que había sido elegido, hermano, vimos cómo el Señor lo lleva a Samaria y él comienza a predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios en Samaria, hermanos, lo primero que causó fue arrepentimiento. Y es que, hermanos, la palabra de Dios cuando viene a nuestra vida, cuando nosotros la recibimos con gozo y con alegría, esa bendita palabra, hermanos, si realmente esa palabra la hemos recibido, lo que debe causar en nosotros es arrepentimiento. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted? ¿A cuántas denominaciones ha ido? Porque no se llaman iglesias, se llaman denominaciones. Iglesia solo hay una, y es la iglesia de Cristo, la cual es visible pero también es invisible. Ahora, ¿a cuántas ha ido? ¿Cuántos sermones ha escuchado? Yo le contaba el caso de una persona la cual yo conozco que cuando es temporada de conciertos, porque no sé si usted ya notó, pero ya comenzó el negocio de los artistas, ¿verdad? Estamos ahorita en plena temporada de, hermano, euforia de los conciertos cristianos. Se va a llenar el estadio. Hay 3 eventos ahorita en el estadio de Cucatlán y otros 2 eventos en algunas iglesias, y es increíble a nivel centroamericano cómo ya los artistas paganos hicieron lo que quisieron en noviembre y diciembre, y ahora vienen los artistas cristianos también a sacarnos el pisto. Y todo enero y febrero y marzo ya están programados todos los artistas. Si usted no ha notado, pues le invito a que vaya y averigüe cómo hay una euforia ahorita por los conciertos cristianos. Yo les contaba de esta persona que yo conozco que cuando es temporada de conciertos, cuando es temporada de congresos, se emociona, va, llora, publica todas estas situaciones, pero cuando esa euforia o esa temporada de conciertos, de congresos cristianos termina, también ella termina porque vuelve a ser la misma persona que era antes. Y hermanos, no es eso lo que la palabra de Dios tiene que causar en nosotros, sino que tiene que causar un profundo deseo de arrepentirnos. Y hablamos acerca, hermanos, de cómo Jesús confrontó a aquellos hombres. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 32. Quienes escucharon su palabra, y vea de qué manera el Señor confrontó a estos hombres. Lucas capítulo 11, versículo 32. Dice la palabra: oiga las palabras de nuestro Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación, diga conmigo, porque a la predicación de Jonás,
¿Qué hicieron los de Nínive, hermanos? Para solo esa parte vamos a leer fuerte, todos juntos, ya sea que tenga Biblia o ya sea que lo leamos ahí en la pantalla. Dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué hicieron los de Nínive cuando escucharon la palabra de Dios en boca de Jonás? Se arrepintieron. Ahora yo le pregunto a usted, en los años que usted tiene de ser creyente, o en el poco tiempo que tiene de estar buscando más de Dios o comprometiéndose más con Dios, yo le pregunto, hermano, ¿qué ha causado la palabra de Dios en usted? ¿Se ha arrepentido usted? No, hombre, es cierto, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer lo otro. En una ocasión vino un hermano a mí y me pidió consejería porque quería hacer las cosas bien con su esposa, con sus hijos, y quería servir en la iglesia, y el hermano comenzó a servir en aquel lugar conmigo, y comenzó a perseverar en los caminos de Dios. El hermano, cuando estaba dentro de la congregación, usted lo hubiera visto, hermano, entregadísimo a las cosas de Dios. Si yo le decía, hermano, vamos a hacer esto, el hermano venía y trabajaba junto conmigo. Yo he tenido siempre esa bendición en todas las iglesias que he pastoreado, de que siempre tengo 2 o 3 hermanitos que se vuelven esclavos de la iglesia en cuanto al amor que tienen por servirle al Señor. Y el caso de este hermano no se me olvida. Con este hermano nos desvelábamos. El hermano no faltaba ningún culto. El hermano luchaba por estar aquí siempre. Y se veía en él un compromiso con Dios y un deseo de hacer las cosas de Dios. Pero en una ocasión se acerca otro hermano y me dice, mire, pastor, y este muchacho fulano de tal, no es el que usted tiene ahí siempre a su disposición. No es el que usted tiene siempre haciendo las cosas de la iglesia. Sí, le digo yo, y ese que más le gusta la predicación. Pero qué raro, pastor, me dice el otro hermano medio chismoso. Y yo chismoso porque le estoy contando a usted también. Amén. Y yo recuerdo que me dice, mira, ya lo vi echándose un cigarro. Y en ese lugar, mire, pastor, si es que lo levantaba y hasta hacía, ¿qué es lo que hacen, hermano Orellana? No saben esas cosas. Hasta coronitas hacía. Solo él entiende, ahí nadie entiende aquí. Y viera, pastor, y me dolió en el corazón, porque era un hermano que me había mostrado a mí, o me había hecho creer a mí que era el más arrepentido de todos, hermano. Pero por la conducta que el hermano vio en este otro hermano, yo lo que puedo decir es que lamentablemente muchos son como este hermano, que venimos aquí, nos sentamos, incluso predicamos o servimos, pero la palabra de Dios no está haciendo realmente lo que tiene que ser en nuestra vida, y es mostrar un arrepentimiento profundo. Y el Señor dice, miren, yo les he predicado, dice el Señor. Aquí delante de ustedes está alguien que es mayor que Jonás, y aún así ustedes no se quieren arrepentir. Vean los de Nínive, que al escuchar el mensaje de Jonás, ellos sí se arrepintieron. Porque, hermano, el Señor no quiere que usted venga y diga, me gusta esta iglesia. El Señor no quiere que usted venga y diga, ahí sí se siente la presencia de Dios. El Señor no quiere que usted venga aquí a estos lugares, hermanos, y se comprometa con 1 y 1000 cosas. No, lo que el Señor quiere por sobre todas las cosas, al tener nosotros contacto con Él, con su palabra, con su evangelio, lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Amén, hermano. Dígale que está la par suya, arrepentite, dígale. Ok, leamos un texto más. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 8, versículo 9. Nehemías 8, 9. ¿Qué debe causar la palabra de Dios en nuestra vida? En primer lugar, un profundo deseo de arrepentimiento. Si usted viene a un sermón, indiferentemente quién predique, si predico yo, Pastor Orellana, Pastor Ángel, Pastor Molina, y al salir de este lugar usted no sale con el deseo de querer ser diferente, hermanos, usted vino a pasear. Dígale que está la par suya, viniste a pasear, dígale. Si usted viene a este lugar y al salir de este lugar usted no va con su corazón y su mente renovada ya, de querer ser diferente, entonces usted vino a pasear, hermano. Pero yo sé que esta noche, hermanos, el Señor por medio de su palabra tocará nuestros corazones y saldremos de este lugar un mayor compromiso de agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Dice
Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 9. Y Nehemías, el capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante. ¿De dónde, hermanos? De la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Como ustedes saben, hermanos, el libro que estamos leyendo en este momento, el libro de Nehemías, tiene que ver con el regreso del pueblo de Israel de la esclavitud. De todos nosotros es conocimiento que cuando el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios, aquella tribu que había quedado, o aquella parte del reino de Israel que había quedado, que es el reino del sur, ya que el reino del norte había sido conquistado, hermanos, el reino del sur queda. El Señor los exhorta a hacer lo bueno, a hacer su voluntad, a no seguir los pasos que siguió el reino del norte, pero ellos no obedecieron. Por lo tanto, el Señor trajo juicio al reino del sur. ¿Y en qué consistió el juicio de Dios, hermanos? En que por medio del rey Nabucodonosor, el reino del sur iba a ser conquistado en 3 etapas, en 3 periodos o en 3 deportaciones, trayendo Nabucodonosor juicio al pueblo de Dios, porque Dios utilizó a Nabucodonosor. Dios le llama a Nabucodonosor, Nabucodonosor, mi siervo, porque fue un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Y hermanos, cuando este pueblo hace lo malo y Dios levanta a Nabucodonosor, la profecía fue que ellos estarían esclavos en Babilonia por un periodo de ¿cuántos años, hermanos? 70 años. Y esos 70 años ellos estarían esclavos en Babilonia, donde sufrirían las consecuencias y moriría una generación entera en Babilonia. Y después de 70 años ellos iban a regresar, según la promesa de Dios, nuevamente a Israel. Obviamente lo primero que harían era llegar a Jerusalén y reconstruir todo aquello que el Señor había permitido que fuese destruido por mano del rey Nabucodonosor. Es así, hermanos, como el Señor comienza a levantar hombres. Y estos hombres fueron utilizados por Dios para volver a Jerusalén. Cuando ellos vuelven a Jerusalén, Jerusalén está devastada, no hay muros, la ciudad fue quemada totalmente, no hay templo, no hay nada. Pero por medio de estos siervos, hermanos, que el Señor utilizó, el Señor va a volver a reconstruir la ciudad santa. Y comienza la reconstrucción. El primer grupo que regresó esclavo de Babilonia a Jerusalén, comenzaron a reconstruir el templo. Otro grupo iba a comenzar a reconstruir los muros. Y parte del regreso de este pueblo nuevamente a su nación, a la nación santa, hermanos, parte del proceso que se llevó fue leer la ley de Dios, ya que ellos durante los 70 años que estuvieron esclavos en Babilonia no la leyeron, no tuvieron, hermanos, comunión con Dios, producto del pecado que ellos habían cometido. Pero cuando ellos regresan nuevamente a Jerusalén, junto con el grupo que regresa Esdras, regresa Nehemías, entre otros, y estando en una de las plazas principales de Jerusalén, después de 70 años en los cuales no habían leído la ley de Dios, le piden al escriba Esdras, ¿verdad?, que traiga la ley de Dios y la lea delante de todo el pueblo. Imagínense cuántos años de no haber escuchado, cuántos años de no haber tenido contacto con la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, si me acompaña, vea qué es lo que sucede. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire desde qué horas comenzaron a leer la ley de Dios. ¿Alguien me puede decir desde qué horas, hermano? ¿Desde el amanecer hasta qué horas? Hasta el mediodía.
comenzaron a buena mañana mientras el sol salía. Delante de aquel pueblo, unos que habían regresado y otros que estaban en Jerusalén, comenzaron a leer la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Y dice que en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios, fuerte. La palabra de Dios. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcias y Maasías. A su mano derecha, a su mano izquierda, Pedadías, Misael, Malquías, Jasún. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Después de 70 años que no había sido leída la ley de Dios delante del pueblo, en aquel púlpito que habían hecho de madera, este hombre Esdras comienza a leer la palabra de Dios. Y dice que mientras él leía la palabra de Dios, todo el pueblo estaba atento. Note, hermanos, y relacione lo que decía el versículo del 4 en adelante del capítulo 8 de Hechos. ¿Y qué decía? ¿Cómo estaba la gente de Samaria ante la predicación de la palabra de Dios por medio de Felipe? ¿Cómo estaba la gente? Atenta a la palabra de Dios. Atenta a la palabra de Dios. A mí me causa lástima cuando la gente en el culto no pone atención a la palabra de Dios. ¿Sabe que a lo que menos se le guarda reverencia dentro de una liturgia religiosa es a la palabra de Dios, hermano? Les agarra de ver el teléfono. Les agarra de, cuando mi esposa viene a tomar fotos aquí y me dice, mire Luis, fíjese que esta hermana, cuando yo voy a tomar fotos, siempre se está rascando. No sé, la hermana quizás tiene ese tip o tiene piojos, cualquiera de las dos cosas. Y siempre sale rascando la cabeza o está en el teléfono. Así que cuando vea a mi esposa, abra bien los ojitos y vea para adelante. Por lo menos ese ratito, ¿verdad? Pero es el momento que menos se respeta, el momento de la palabra de Dios. Y hay gente que viene y cuando entra ya se quiere ir. ¿Y a qué horas termina? Lo primero que pregunta, ¿verdad? ¿Y a qué horas deja de predicar? Ya predicó más de una hora. Pero hermano, cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, es el momento preciso, es el momento más importante en el cual usted tiene que estar atento, hermano. Porque si usted está atento a la palabra de Dios, su fe va a crecer. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que preste atención siempre a la palabra de Dios. Porque si usted dispone su corazón, Dios va a hablar a su vida y le va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Porque lo único o quien puede provocar eso en nuestra vida, hermano, del conocer los caminos del Señor, solamente es la bendita palabra de Dios. Entonces dice que toda la gente estaba atenta mientras este escriba leía la palabra de Dios. Pero no se queda ahí, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió mientras él leía. ¿Qué respondió el pueblo? Alzando sus manos. Y hermanos, dice que cuando Esdras enseñaba la palabra de Dios, ¿qué hizo el pueblo, hermano? Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero no se queda hasta ahí. Y los levitas mencionan todos los nombres, ¿verdad? Y el pueblo, leamos la parte final, y el pueblo estaba atento en su lugar, versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y mire qué interesante lo que dice el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. A ver, no se oye. Dijeron a todo el pueblo: no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué, hermano? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras ¿de qué? De la ley. ¿Qué puede notar usted, hermanos, en la lectura que hemos tenido
de este acontecimiento, hermanos, que se dio cuando el pueblo regresó después de 70 años de esclavitud en Babilonia. En el momento que se lee, ¿qué puede entender usted, hermano? Que ellos lloran, que ellos están, hermanos, quebrantados. ¿Y producto de qué, hermanos? Ellos están quebrantados y ellos lloraban. ¿Sabe por qué? Porque mientras la ley de Dios se leía, ellos se arrepintieron de lo malo que habían cometido. Y de hecho usted sigue leyendo, va a notar que el pueblo se compromete con Dios y dice, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer aquello. Hoy nos vamos a entregar más al Señor. Y el pueblo se arrepintió en aquel momento, porque eso es lo que la palabra de Dios tiene que provocar en la vida de aquellas personas, hermanos, que están dispuestas a recibir la palabra de Dios. Lo que debe de causar es un verdadero arrepentimiento. De la misma manera que Nínive se arrepintió mientras se predicaba el evangelio, de la misma manera, hermanos, que la gente se arrepintió mientras Esdras leía la ley de Moisés, y de la misma manera que la gente se arrepintió después de que Felipe les predicó la palabra, de la misma manera cada uno de nosotros que estamos esta noche reunidos en este lugar, al salir de este lugar tenemos que salir arrepentidos de lo malo que hemos hecho, porque la palabra de Dios nos manda que nos arrepintamos, y con un compromiso y un deseo de querer ser mejores cada día para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, pero la palabra de Dios no solamente causa en nosotros un profundo deseo de arrepentimiento, sino que también la palabra de Dios tiene que causar en nuestra vida gozo. Diga conmigo, gozo. Hay una alabanza que dice del himnario, no recuerdo qué número es, pero aquellos que les gusta cantar del himnario se van a recordar de esta alabanza. Y la alabanza dice, gozo la santa palabra leer, cosas preciosas ahí puedo ver. ¿Quién se recuerda de esta alabanza? Y dice la alabanza que ella nos dice lo que somos, y ella nos dice lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces la palabra de Dios también tiene que causar gozo en nuestras vidas, hermano. Porque si usted al leer la palabra o al escuchar la palabra de Dios no se goza, hermano, sin ser hipócritas ni religiosos, ¿cuántos han llorado alguna vez mientras lee la Biblia, hermano? A ver, regáleme amén a aquellos que han llorado mientras leen la Biblia. Pero no es un lloro de tristeza, sino que de alegría. Yo recuerdo que uno de pastor tiene su espacio siempre donde prepara sus sermones. Y los lugares donde uno vive son pequeños. Imagínense, ahí donde nosotros vivimos, bueno, todos los que vivimos en Altavista son casas pequeñas. A menos que usted le haya construido unas 4 plantas y pues en la última tenga su oficina y todo, ¿verdad? Pero son casas pequeñas. Pero yo recuerdo cuando hacía mis sermones, cuando vivíamos allá en el municipio de California, y las casas ahí son grandes, hermano. Yo ni pagaba la casa, sino que una señora de Estados Unidos mandaba el dinero para pagar la casa que era de ella, pero como le pagábamos a la hermana, ella lo pagaba. Yo solamente le daba el dinero. Y la casa era grande, 2 cuartos, una sala grande, parqueo. Y yo recuerdo que tenía un cuartito, y en ese cuartito preparaba mis sermones. Y de repente yo me comenzaba a reír. Y mi esposa me decía, ajá, viejo malvado, ¿de qué te estás riendo? Me decía. O de repente llegaba el niño, estaba bien pequeñito, Isaí, unos 3 años, y tocaba la puerta. Y hermanos, no sé usted, pero a mí la palabra de Dios me ha causado mucho gozo mientras las estudio, mientras la leo, hermano. Y no un gozo, hermano, por las promesas solamente. No un gozo por lo que Dios nos ha prometido a través de ella, sino que un gozo tan lindo, hermano, de saber que la palabra de Dios no miente, de saber que la palabra de Dios, hermanos, es verdad, y que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada en este libro. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Y terminamos acá. Lea conmigo. 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, iglesia? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No se oye, hermano. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí quiero que lo lea fuerte. Recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación. Pero ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron la palabra? No se oye. ¿Cómo recibieron la palabra? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios en nuestra vida, al igual que lo dice Hechos, capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad, hermano. Lo segundo que tiene que, hermano, causar o provocar la palabra de Dios es gozo, hermano. ¿Y sabe por qué gozo? Si usted nota el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, va a ver lo siguiente. Mire cómo dice. Lea todo el texto. 1:6, hermano. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí ponga atención. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron, hermano? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaban ellos, hermanos? Atribulados. ¿Y cómo estaban ellos mientras la palabra de Dios llegó a ellos? En pruebas, siendo perseguidos, porque la iglesia o la comunidad cristiana en Tesalonicenses sufrió mucho. Y fue de las comunidades cristianas a las cuales Pablo les tuvo un cariño inmenso. A pesar que cuando Pablo aperturó esa comunidad cristiana, solamente estuvo 3 fines de semana, según lo que el texto enseña en Hechos capítulo 16. Pero a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que fueron atacados para que dejaran de desistir en seguir a Cristo, ellos no dejaron de gozarse cuando la palabra de Dios llegó a sus vidas, hermano. ¿Y sabe por qué ellos se gozaron a pesar de tanta tribulación y de tanta angustia? Porque, hermanos, la palabra de Dios en la vida del creyente, toda la palabra de Dios en la vida del creyente es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. En pocas palabras, la palabra de Dios bendice nuestras vidas. Y como la palabra de Dios bendice nuestras vidas, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando prestamos atención al sermón, eso causa un gran gozo en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios, hermano? Claro, es hermoso. Imagínense que ellos en tribulación y la palabra llega y les dice la palabra, el Señor nunca los va a desamparar. ¿Cómo no se van a gozar, hermano? Yo no sé por qué usted se aburre a leer la Biblia, hermano. No sé por qué usted no siente nada cuando está, hermanos, leyendo los salmos, los proverbios. Mira, hay sermones que cuesta prepararlos, hay temas que son difíciles de explicar. El maestro dice una frase que todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Pero ser maestro, hermano, es tener la capacidad de hacer ver lo difícil como fácil. Bueno, aquí hay varios educadores, ¿verdad? Mientras usted se complicó entendiéndole la matemática, usted tiene que llegar y decirle los hipotes, 2 por 2 es 8. Solo los de este grupo están despiertos, los demás están dormidos. ¿Usted le costó entender la aritmética? Ese libro de Baldor, ¿usted le costó entenderlo? Y tiene que llegar al aula y explicarlo, y los niños tienen que verlo como cosa fácil. Esa es su tarea. Entonces la tarea del pastor es la misma. Venir y explicar temas, hermanos, o textos que tienen complejidades y traérselo a ustedes para que ustedes lo puedan asimilar de manera fácil. Hermanos, esa es la tarea del pastor. Y aquí ya vemos varios pastores. Y no me dejarán mentir que mientras estamos estudiando un tema, mientras estamos desarrollando un tema, a medida que nos vamos profundizando en la palabra de Dios y vamos entendiendo, eso provoca una gran sonrisa en nuestro rostro, hermano. ¿Cuántos de los que predican, hermanos, me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y usted se ríe mientras lee, porque la palabra de Dios le está transmitiendo algo, está causando algo en su vida, y eso es gozo, hermanos. Ahora, si usted no se goza en la palabra, hermano, entonces usted está mal. Está muy mal. Porque la palabra de Dios nos tiene que causar alegría en nuestra vida. Y por último, hermanos,
la palabra de Dios, y quiero cerrar con este tema para poder continuar la siguiente semana viendo la vida de este hombre mentiroso y falso. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dijimos en primer lugar, la palabra de Dios tiene que causar en nosotros un profundo deseo de arrepentimiento. En segundo lugar, la palabra de Dios tiene que causar en nosotros gozo. Y en tercer lugar, la palabra de Dios en nosotros tiene que causar una mayor fe, una mayor confianza, por ende, un mayor compromiso y obediencia para con Dios. Mire cómo dice este texto, el cual usted ha repetido muchas veces, pero tiene que entender lo que dice el texto. A ver, lean ustedes, por favor. ¿Qué es lo que tiene que causar la palabra de Dios en nuestra vida? Diga conmigo, una mayor fe. Nuestra fe, a medida que vamos leyendo, escudriñando la palabra de Dios, va a causar en nosotros una mayor fe. Póngame la NTV, hermano, y mire cómo lo dice esta versión. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Hermano, note que la fe no viene por orar, hermano. La fe no viene por estar escuchando 50 alabanzas al día. ¿Sí me están entendiendo, hermano? La fe no viene, hermanos, no hay otra cosa que haga crecer la fe en nuestra vida, sino solamente la bendita palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos tener una fe grande, pero no leemos la Biblia. A veces nosotros queremos tener una mayor confianza en el Señor, pero no leemos la Biblia. Así que si tú quieres tener una fe grande, hermano, tienes que leer la palabra de Dios. Porque a medida te vayas entrando en la palabra de Dios y escuchando historias bíblicas preciosas, como la historia que se la contaba un hermano esta semana, la historia de cómo el Señor hizo pasar al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo. ¿Sabe, hermanos, que hay un secreto grande? En ese momento duro en el cual el pueblo de Dios tiene enfrente el Mar Rojo, a un costado la roca de Pirairot y detrás de ellos el ejército, hermano, egipcio. ¿Sabe que ahí hay un dato muy importante? Cuando Éxodo 14:14, cuando llega Moisés delante de Dios y le dice: Señor, esta gente está loca. Esta gente dice que se quiere volver al otro lado. Éxodo 14:14, hermano. Esta gente no quiere seguir. Esta gente dice que aquí se va a morir. Y viene el Señor y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, oiga esto, hermano, y esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? A ver, leámoslo fuerte y subrayelo y se lo regalo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo Jehová a Moisés, hermano? No se oye. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y estos acontecimientos como el que estamos leyendo hacen que nuestra fe crezca. ¿Por qué, pastor? Porque mire, hermano, lo que el Señor le dice a Moisés que le diga a los hijos de Israel es que sigan. Yo no les dije que se preocuparan, yo no les dije que se angustiaran, solo les dije: salgan de Egipto hacia la tierra prometida. O sea, lo único que tenían que hacer era, ¿qué, hermano? Caminar. ¿Sabe que este texto el Señor me lo regaló en un momento de mi vida en el cual quizás me sentía angustiado, como usted se pueda sentir ahorita? Y el Señor me dijo: solo marcha. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Solo hacer lo que te toca hacer. Seguí adelante. Y que está el problema enfrente, seguí caminando. Y que está la enfermedad enfrente, seguí caminando. Dígale que está la persona, seguí caminando. Dígale. Imagínense qué fácil se la puso el Señor. Lo único que tenían que hacer era caminar, marchar.
Y el mar rojo, vos seguís marchando, que ahí se va a apartar. Y la roca, vos seguís marchando. Y el pueblo, vos seguís marchando. Entonces, cosas como estas, hermanos, vienen a aumentar nuestra fe. Pero ¿dónde están, hermanos? ¿Dónde están estas historias de fe? ¿Dónde están estas historias que fortalecen nuestra vida? En la palabra de Dios. Entonces, esto hace que nuestra fe aumente. La palabra de Dios hace que nuestra fe crezca. ¿Sabe por qué usted anda afligido por el problema que tiene? Porque casi no lee la Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia y usted ve que el Dios que obró grandes maravillas en el Antiguo Testamento, que es el mismo Dios que obró grandes maravillas en el Nuevo, entonces ese es el mismo Dios que usted adora y es el mismo Dios que hará cosas grandes en su vida. Entonces usted dice, si lo hizo con Moisés allá en el mar, déle ese aplauso al Señor. Si lo hizo, hermanos, el Señor con David, si lo hizo el Señor con Abraham, si lo hizo el Señor con la hija de Jairo, si lo hizo el Señor con Lázaro, también el Señor lo va a hacer conmigo. Y esa fe, hermanos, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo cierro mi Biblia y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que la palabra de Dios está causando en su vida? ¿De qué manera la palabra de Dios lo está impactando? Pues esta noche salgamos de este lugar con el compromiso de que la palabra de Dios tiene que causar en mi vida arrepentimiento, gozo y una mayor confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esta noche termino diciendo, bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor que nos has dado, por este bendito libro que revela tu soberana voluntad. Yo quiero orar por ti, nada más un minuto. Y te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que le has pedido al Señor? ¿Cuál es la situación difícil por la cual tú estás pasando? Yo te invito esta noche que puedas enamorarte de la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a dejar lo malo? A tener un mayor deseo de arrepentirte. Lee la Biblia, hermano. No andes buscando psicólogos. Mientras no hayas leído la Biblia, ni siquiera molestes a un hermano o una hermana. Enamórate de la palabra. Y no hay pecado que la palabra de Dios no te ayude a dejar. Gózate en la palabra. Y sobre todo, hermano, a medida que tú la vayas leyendo, conociendo y amando, tu fe va a ir aumentando. Así que esta noche el consejo es, tengo que leer la Biblia. Tengo que estudiar la Biblia. Tengo que enamorarme de la palabra. Ahí está todo. Y te vas a dar cuenta cómo va a ir aumentando tu fe. Cuando leas esos grandes prodigios y milagros que el Señor hizo, te vas a dar cuenta que ese Dios es el mismo Dios en el cual tú has creído y el cual habita en tu corazón. Vamos a orar unos por los otros esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amar su palabra. Mientras eso cantamos y le decimos al Señor, a ti atribuimos, Señor, la gloria y la honra. Acompáñeme, por favor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos. A ti atribuimos. Santo es el Señor. Ahora ustedes le dicen al Señor, a ti atribuimos.
poder y majestad. Le pido un favor, si usted anda en su Biblia, ponga su mano derecha sobre su Biblia y hagamos la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, hemos comprendido que en este bendito libro llamado la Biblia está la solución a todos nuestros problemas. El cambiar está en leer tu palabra. El ser hombres y mujeres diferentes está en leer tu palabra. El tener gozo está en leer tu palabra. Y el tener una mayor confianza en ti ante las adversidades de la vida está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarla, a leerla, a escudriñarla, a prestar atención cuando se nos es enseñada, Señor. Señor, te agradezco por aquellas personas que en un día nos regalaron una Biblia, que un día nos facilitaron una Biblia, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a replicar esa buena acción a nuestros hijos, una buena Biblia, a nuestros amigos, una buena Biblia, porque en tu palabra está todo, Señor. Ahí está, Señor, todo lo que nuestra alma necesita. Y ahora te pido, Señor, por las necesidades de mis hermanos, por sus problemas familiares, sus problemas económicos, Señor.